económico de Celestino Rodrigo, que fue el gran golpe inflacionario de la Argentina hasta entonces. De esta manera, en un clima de anarquía y de caos, López Rega se escapa. López Rega se va al exterior y queda prófugo de la justicia. Los crímenes de la guerrilla se acrecentaron, todos los días morían policías, todos los días morían militares, todos los días morían civiles, todos los días había secuestros a empresarios para pedir cantidades de dinero para financiar precisamente a la guerrilla. Te tiro un dato: entre 1973 y 1976 se llevaron adelante más de 7.500 atentados guerrilleros y el 52% de los homicidios que cometió la guerrilla fue en democracia. Dato que tira por la borda aquella mentira de que los guerrilleros luchaban contra un gobierno militar. Mentira. Luchaban contra un gobierno militar o contra un gobierno democrático. Era lo mismo. Lo importante era tomar el poder para imponer un sistema totalitario al estilo Castro comunista como el que todavía impera en Cuba. Argentina era francamente un verdadero caos. Y nadie quería ir a elecciones, no había candidatos, no había propuestas, nadie quería suplantar a Isabel Perón, y la clase política, la clase sindical, la clase empresarial y la clase periodística iba a golpear la puerta de los militares. Todos los diarios de la época, todos los días, mostraban lo que era la guerrilla y seguían insistiendo e instigando a los militares a que tomasen el poder del Estado. Mientras tanto, Tucumán seguía siendo el epicentro de la guerra antisubversiva. Explotaban aviones, derribaban helicópteros. Era realmente una guerra aparte. Por algo los guerrilleros consideraban que Tucumán era una suerte de Vietnam vernáculo. Entonces, en este contexto, Isabel Perón y toda su corte de ministros firmó un decreto famoso que ordenaba explícitamente aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Se le dio rienda suelta al ejército para combatir en operaciones de combate, valga la redundancia, a la guerrilla solamente en Tucumán en enero y febrero del 75. Luego ese mismo decreto se amplió a todo el país en octubre del 75. A partir de entonces nació en Argentina el fenómeno tristemente célebre de los desaparecidos. Con el segundo decreto, cuando el aniquilamiento de la subversión se circunscribe a todo el país, la cantidad de desaparecidos aumenta un 700%. Los desaparecidos no fueron un invento de Videla, fueron un invento del peronismo. Seamos claros, lamentablemente el gobierno militar, cuando tomó el poder en marzo del 76, cometió el gravísimo error de peronizar la metodología para combatir a la guerrilla. Insisto, la técnica de detener a un guerrillero y hacerlo desaparecer es una técnica absolutamente inapropiada que yo reprocho, pero me interesa que se conozcan los antecedentes. No fue un invento del golpe militar. El golpe militar cometió el error de continuar con una metodología que había diseñado el peronismo. Entre febrero y marzo de 1976, todos los diarios, los sindicatos, los partidos políticos, la sociedad en su mayoría pedía a gritos el golpe militar. Nadie quería ir a elecciones, los funcionarios del gobierno se escapaban, los diputados y senadores retiraban sus pertenencias. Más que un golpe militar, podemos hablar de un abandono de gobierno, Se produce el 24 de marzo del 76, un día triste porque había fracasado la democracia. Pero la gente pidió esa solución. Inclusive el Partido Comunista. Les digo algunos datos como para que tomen nota del consenso que tuvo el gobierno militar. La Unión Cívica Radical durante la presidencia de Videla gobernó 310 municipios. El Partido Justicialista, el Partido Derrocado, gobernó 192 municipios. El Partido Federal 80, el MID 90. En mi ciudad, Mar del Plata, el socialismo gobernó sin ningún tipo de problema, y el Partido Intransigente, otro partido de izquierda, gobernó 4 municipios. El Partido Comunista apoyó el golpe de Videla. ¿Saben quién más apoyó el golpe de Videla? Ernesto Sábato, luego prologador del libro Nunca Más. Por eso, cuando revisemos la historia, revisémosla de una manera completa y no de una manera historietística, tal como se hace ahora. En conclusión, los números de la Guerra Civil Argentina son escalofriantes. El terrorismo marxista a lo largo de 10 años cometió 21.700 atentados, 6 por día, 1 cada 4 horas. Eso incluye 1.500 homicidios, 1.748 secuestros, 5.000 colocaciones de bombas, etcétera, etcétera. Luego tenemos al peronismo
que a través del terrorismo, con López Rega y con la AAA, cometió 486 homicidios. Finalmente, 800 guerrilleros cayeron en combate, hubo 900 desaparecidos durante el gobierno peronista y 6.400 desaparecidos durante el gobierno militar. En conclusión, no hubo 30.000 desaparecidos, no hubo un golpe de Estado en contra de la gente, tampoco es cierto que haya habido un genocidio, puesto que el genocidio es el ataque sistemático a una población civil por motivos raciales, étnicos o religiosos, cosa que aquí no sucedió, y además no existía el concepto de genocidio en el derecho entonces vigente. Lo que hubo fue una guerra civil con agentes múltiples, con responsabilidades múltiples. No hubo un sector que fue Satán y otro que fueron ángeles o un sector sacralizado. Fue una responsabilidad multilateral de una guerra revolucionaria que empezó el terrorismo y que por el bien de la República, aunque con muchísimos errores sin duda, ganaron los militares. Ahora bien, el 24 de marzo, que es un día sindicado como el Día de la Memoria, yo me pregunto, ¿de la memoria de quién?